24 horas, siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra. Hoy, después de unos minutos de retraso en la preparación de los equipos con las últimas actualizaciones, hemos tenido que hacer también algunos cambios a última hora para este directo. Así que comenzando con nuestro programa, damos como siempre la bienvenida a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana, tanto en la página web, en las aplicaciones, y aquellos también que nos siguen a través de las redes sociales de Facebook. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Continuamos en esta ocasión con las reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas. En este día de hoy trataremos el tema de un ministerio de compasión de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y trataremos los capítulos del 5 al 19 del Evangelio según San Lucas. Recordarles que si en el transcurso del programa tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda o un aporte, pueden hacérnoslo llegar al WhatsApp de Radio Anglicana al 698-6806-96 para los que están aquí en el territorio nacional. Y aquellos que nos escuchan de fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, pueden hacernos llegar vía WhatsApp sus aportes aquí a los estudios de Radio Anglicana. Sé tú la alegría de mi corazón. Como siempre, comenzamos con un breve momento de oración y también dando la bienvenida al reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo, y oremos. Muy buenas tardes, buenas noches a todos, Noel, equipo y por supuesto radio oyentes. Vamos a tener unas breves palabras de oración antes de iniciar el programa. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos mucho el poder una vez más estar aquí con tu pueblo, con tu iglesia, con tu gente, con aquellos que se confiesan realmente tus seguidores, tus discípulos, tus hijos. Gracias, Señor, por el gran privilegio de poder estar con todos ellos y compartir también, Señor, tu palabra en estos momentos, concretamente el texto que se nos ha anunciado hoy del Evangelio según San Lucas. Y de forma muy especial, Padre, te queremos pedir por las personas que sufren en estos momentos en el mundo, todo tipo de desastres, todo tipo de desgracias, desde aquellos que están todavía arrastrando las consecuencias de una naturaleza desbocada contra la que no se puede hacer nada, y también, Señor, por aquellos que sufren la desgracia de la guerra, la desgracia de desgracias provocadas por la mano del hombre. Ten misericordia de todos nosotros. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Luz en mi sendero. Bueno, como os adelantamos en la introducción, nuestro tema, un ministerio de compasión, y tratamos los capítulos del 5 al 19 del Evangelio según San Lucas. Para adentrarnos en nuestro tema, Tellería, creo que sería importante primeramente saber cómo entendió Jesús su ministerio. Por lo que podemos leer y sobre todo colegir de estos capítulos del Evangelio según San Lucas, capítulos 5 al 19, ¿no? Como muy bien has indicado, entendemos que nuestro Señor Jesucristo entendió
su ministerio esencialmente con, digamos, una triple polaridad. Jesús entendió su ministerio, digamos, de tres maneras esenciales que podríamos definir, pues, con tres adjetivos, con tres calificativos castellanos. Diríamos que, en primer lugar, Jesús entendió su ministerio como auténticamente mesiánico. En primer lugar, mesiánico. En segundo lugar, Jesús, y como consecuencia del primero, entendió su ministerio como liberador, o si queremos decirlo de otra forma, redentor. Y en tercer lugar, pues como tú mismo has indicado en el título del programa de hoy, Jesús entendió su ministerio desde una óptica esencialmente compasiva, una óptica misericordiosa, un ministerio de misericordia que complementa perfectamente bien las otras dos facetas que hemos dicho, ¿no? La faceta mesiánica y la faceta redentora o liberadora. Sabemos que es así. Vio su propio ministerio. Así lo enfocó. La palabra mesiánico, ¿qué entendemos por mesiánico o mesianismo? A ver, en el caso concreto de Jesús, y si recordamos aquel episodio tan entrañable de Jesús en el templo con José y María, siendo pues un jovencito de 12 años y descubriendo al parecer por primera vez cuál era su misión, cuál era su función, podemos decir que Jesús fue consciente de que su ministerio apuntaba a algo que Dios había anticipado, que Dios había prometido, promesas que Dios había realizado al antiguo pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es muy importante que recordemos algo que, como decíamos hace unos programas en la introducción de esta serie consagrada a San Lucas, San Lucas es el evangelista que más claro tiene el concepto de historia de la salvación. Es muy evidente que Jesús, cuando enfoca su ministerio como un cumplimiento mesiánico de las promesas que Dios había hecho al antiguo Israel, Jesús tiene en mente que él forma parte de una historia que está presente en su momento y una historia que es la culminación de todo lo que había acontecido en tiempos pretéritos con Israel. Tenemos ahí un caso muy claro cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret, después de leer el texto del profeta Isaías, dice aquellas palabras: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Jesús estaba indicando claramente quién era y a qué había venido. Y por supuesto, luego al final del Evangelio, los relatos que llamamos los relatos pascuales, es decir, lo referente a la pasión, muerte, resurrección del Señor, bueno, y también ascensión, que San Lucas relata. Estos relatos pascuales lo que van a poner es el broche de oro a este ministerio mesiánico del Señor Jesús. Mesiánico significa cumplimiento, mesiánico significa una historia de la salvación que Dios había anticipado a Israel, en la que Dios había participado muy activamente. La historia de la salvación es la historia que tiene a Dios como protagonista, y Jesús es consciente de que Él es, por designio divino, quien va a dar por concluida esa historia. Comentabas también que parte del ministerio de nuestro Señor era liberador. ¿Qué entendemos por liberador? Y luego también liberador o libertador o ambas. Muy bien. Ambas. Ya de entrada la segunda pregunta, la primera. Ambas, por supuesto que sí. A ver, Jesús entiende su ministerio como un ministerio de liberación porque es el Mesías. Es decir, el hecho de que Jesús enfoque su ministerio de una manera mesiánica, el cumplimiento de unas promesas mesiánicas que Dios había hecho a Israel, hace que su ministerio sea un ministerio total de liberación. A ver, Jesús a lo largo del Evangelio
y desde el mismo comienzo de su actividad pública, tal como lo describe el evangelista San Lucas y también los otros evangelistas, especialmente Mateo y Marcos, o sea, los evangelios que llamamos sinópticos. Juan es de otra manera. Juan enfoca las cosas, el ministerio de Jesús, desde otra óptica, ¿no? Pero, a ver, como Mesías de Israel, Jesús es plenamente consciente, además eso entraba en la mentalidad de su época, claramente, Jesús era consciente de que su poder era el poder que Dios le había dado, evidentemente, el poder que Dios le había concedido como hijo suyo hecho hombre. Jesús era consciente de que ese poder estaba llamado a una confrontación dura, una guerra sin cuartel, vamos a decirlo así de claro, una guerra sin cuartel con las fuerzas diabólicas, como se entendían en aquel momento, fuerzas malignas que arrojaban, que encadenaban, que aprisionaban a los seres humanos, no solamente a Israel, sino también al conjunto del género humano. No tenemos más que recordar, como habíamos visto en un programa anterior, la escena, el cuadro de las tentaciones que sufre Jesús, ¿no? Por eso, entre los milagros de sanidad que Jesús va a efectuar, se incluyen aquí en el Evangelio según San Lucas y también en los otros dos evangelios sinópticos, en Mateo y San Marcos, se van a incluir sobre todo escenas de liberación de lo que en la época se entendía como malos espíritus. Un ejemplo lo tenemos ahí en la historia de los 70 discípulos, los 70 discípulos que Jesús envía a proclamar el Evangelio, pero cuidado, no solamente les envía a proclamar, también dice que les envía a sanar e incluso les envía a liberar. Y de ello, si recordamos bien, Jesús se regocija al final de este cuadro, cuando los 70 discípulos regresan a él y llega a decir algo muy importante. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso lo leemos, por ejemplo, en el capítulo 10 de San Lucas, ¿no? O, por ejemplo, tenemos también un caso muy concreto en el capítulo 14, en el que se habla de una mujer encorvada, una mujer con un tipo de enfermedad, pues evidentemente muy dolorosa. No podemos saber, en realidad, en los términos médicos que empleamos en la actualidad, qué tipo de enfermedad sería, pero podemos imaginarla, eso sí. Una persona, no sabemos tampoco cuál era la edad de esta persona, pero sí sabemos que estaba encorvada. Y es curioso que Cristo la declara, cuando la cura, la declara cautiva del poder del mal. Del poder del mal. Cautiva, pero lógicamente ahora liberada. Es decir, Jesús entiende su ministerio, incluso su ministerio de sanación de personas enfermas, como una liberación total. Jesús entiende que el mundo es un campo de lucha entre dos poderes enfrentados, el bien y el mal, pero lógicamente no son poderes equilibrados, es decir, no es una lucha entre iguales, sino que las fuerzas del mal están, lo quieran o no, sometidas al bien. Y por lo tanto, si actúan, es por permiso, porque se las tolera, pero no porque sean necesarias. Y en este sentido, el poder de Cristo se evidencia en esa liberación de estas fuerzas malignas que crean, que esclavizan, en una palabra, a los hombres, que crean en la humanidad una situación de total degradación. Cuando decimos que el ministerio de Cristo, ministerio mesiánico, es un ministerio liberador, significa que Jesús devuelve a los seres humanos la dignidad que habíamos perdido. No decimos que habían perdido ellos, sino también hoy. Hoy en día el poder de Cristo sigue siendo una realidad y es muy evidente que las personas que en un momento determinado de su vida encuentran a Jesús o tienen realmente, adquieren conciencia de quién es Jesús, por supuesto que en este mundo pues todo el mundo arrostra problemas de una manera o de otra, pero el creyente sabe que ha sido liberado. Es una forma diferente de enfocar la realidad.
Tenemos unas cuantas preguntas, Tellería. Comenzamos. ¿Por qué Jesús casi todas sus obras milagrosas las realiza en día sábado? ¿Cuál sería la razón? ¿Acaso era por contradecir las costumbres judías o por dar una enseñanza superior? Pues un poquito de todo realmente. Vamos a ver, desgraciadamente el judaísmo de aquella época, la religión judía, estaba en un proceso evolutivo, que la estaba conduciendo por caminos, por derroteros que no eran precisamente los mejores. A ver, el judaísmo había heredado del antiguo Israel, o sea, de la antigua religión hebrea, del Antiguo Testamento, había heredado pues unas disposiciones, lo que llamábamos, o lo que ellos llaman también la ley de Moisés, el Pentateuco para nosotros, para ser más exactos, había heredado unas promesas, había heredado una historia sagrada, una historia de la salvación, y de alguna forma el judaísmo era el beneficiario de una herencia que era una herencia realmente bienaventurada, ver cómo Dios había dirigido a su pueblo a pesar de los graves problemas que este pueblo tenía o se buscaba o se provocaba a sí mismo, ¿no? Con su desobediencia, con su ingratitud a Dios. Pero el judaísmo cayó en una trampa, y cuidado porque esa trampa no solamente es una trampa en la que pueden caer judíos, puede caer todo el mundo y de hecho cae. El judaísmo cayó en la trampa de un sistema religioso legalista, de un sistema religioso que quería tenerlo todo tan atado y bien atado que al final, sin darse cuenta, se había convertido en una verdadera prisión, en una verdadera cárcel. No porque las escrituras, atención, no porque las escrituras en sí mismas constituyeran una prisión, al contrario, las escrituras más bien en el Antiguo Testamento ya lo que hablaban era de una liberación de Israel, sino porque los judíos desarrollaron paralelamente una tradición oral, una tradición que luego, siglos más tarde, después de la época de Jesús, esa tradición se iba a poner por escrito y se iba a convertir en la Misna, y después los comentarios a la Misna, juntamente con la Misna, como dicen, mejor dicho, iba a constituir el Talmud, que es hoy la gran biblioteca judaica, que es hoy la manifestación plena para la cultura judía de su tradición sagrada. El problema es que esa tradición se iba a colocar por encima de la escritura. Hay tradiciones que son muy buenas y hay tradiciones que son realmente loables e incluso necesarias, porque ayudan a la Iglesia, por ejemplo, la tradición llamada apostólica, ayudan a la Iglesia a entender bien la escritura, a centrarla bien, a hacer hincapié en lo que es realmente importante en la Sagrada Escritura, porque es una tradición al servicio de la Escritura, no una tradición que se coloca por encima de la Escritura. Desgraciadamente, el judaísmo hizo que su tradición, la tradición de los ancianos, como se llamaba en la época de Jesús, y así la mencionan los evangelios, se había colocado por encima. Tenía más peso lo que enseñaba esa tradición que lo que enseñaba la propia palabra revelada de Dios. En este sentido, por ejemplo, la ley sabática, el mandamiento sabático, para ser más exactos, pues para los judíos se había convertido en una verdadera carga pesadísima, que sigue siéndolo hoy también, especialmente para los judíos más ultra ortodoxos. Los judíos más liberales pues no entienden esto así, ¿verdad? Pero para los judíos ultraortodoxos sí. El hecho de que Jesús, como muy bien se ha preguntado, y además me alegro realmente de esta pregunta, el hecho de que Jesús sanara tantas veces, o que los evangelios recojan estas sanidades efectuadas en sábado, indican claramente que Jesús estaba reivindicando el espíritu de libertad que había tenido en sus orígenes la ley de Moisés. No el espíritu de aherrojamiento, no el espíritu de encadenamiento, no el espíritu de, como hemos dicho antes, de encarcelamiento, vamos, así de claro, en que se había convertido esa ley,
por obra de las tradiciones añadidas y de las tradiciones superpuestas a la ley. Cuando Jesús cura en sábado, lo que está diciéndoles a los judíos es que el poder sanador de Dios, el poder restaurador de Dios, no está atado a ninguna ley. El poder de Dios es soberano. Dios puede realmente restaurar a una persona, puede devolverle la salud, puede devolverle la dignidad sin que Dios esté atado, aherrojado, como si dijéramos ceñido, constreñido, circunscrito por ninguna ley, ni siquiera por las leyes sagradas. Es muy curioso que si hoy leemos el Talmud, sobre todo ciertas partes de él, pues nos encontramos con imágenes muy curiosas de Dios, como por ejemplo Dios estudiando la ley de Moisés para aprender de ella. Es curioso, ¿no? O, por ejemplo, un Dios que se somete a este tipo de tradiciones, ¿no? Porque como son sagradas, pues él considera, pues no me toca otra, ¿no? Tengo que someterme. No. Jesús lo que está diciendo es, no hay ninguna ley que someta a Dios. A ver, la ley del reposo sabático tenía una finalidad en el antiguo Israel. Bueno, pues Jesús dice, vale, esa finalidad ya no tiene ningún sentido, porque ahora hay un tiempo nuevo, estamos en un momento nuevo, el Mesías ya está aquí y ahora hay una liberación total de las personas. Ya nadie tiene que sentirse atado a este tipo de leyes, porque la salvación que viene de Dios, la restauración que viene de Dios, no conoce fronteras, no conoce límites. Evidentemente, nosotros tenemos que entender que Jesús, al sanar, al curar, incluso deliberadamente en día de sábado, porque claro, alguien podría decir, pudiera haber tenido quizás Jesús un poquito más de tacto y no provocar esos enfrentamientos, oye, y esperar a que llegara la puesta del sol del sábado y decir, vale, ahora sí, sano, y ya no pasa nada, ya me quedo tranquilo, nadie se mete conmigo. No, a Jesús le preocupaban muy poco este tipo de digamos, este tipo de preocupaciones, vamos a decir así, humanas, ¿no? Jesús no era políticamente correcto, evidentemente, en su época, y a Jesús lo que le interesaba era realmente la persona humana, era el bienestar de la persona humana, y ese bienestar está por encima de todas las leyes. Esa es la razón por la cual Jesús actuaba así. En el llamado que hizo nuestro Señor a los 12, luego también de una u otra manera podríamos pensar, ¿no?, en este envío de los 72 que nos 70 que nos habla Lucas. Surge la siguiente inquietud. Podríamos pensar que en estos pasajes Jesús nos quiere dejar ver que para él no hay clase social, con el fin de invitarnos a no ver clases sociales, sino a servir a las necesidades sociales, especialmente a los pobres. ¿Podríamos pensar que esto es parte de su ministerio? Sin duda. Y no solamente en la mente de Jesús, en el ánimo de Jesús, no hay clases sociales, sino que incluso ni siquiera hay distinciones de pueblos. Fijémonos bien que Jesús en los evangelios normalmente envía a los 12. San Lucas es el único evangelista que recopila esta información de un envío de 70 o 72 discípulos, como has dicho muy bien, Noel, hay manuscritos que dicen 72, que no son precisamente los 12 apóstoles, sino que son otros discípulos, no se dice el nombre, pero que para Jesús son importantísimos. Y fijémonos bien en un detalle, en la importancia del simbolismo que tienen los números, no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo. 12 es el número de las tribus de Israel, ¿verdad? 12 apóstoles, 12 tribus. Los 12 apóstoles son 12 porque representan el nuevo Israel de Dios, que es la Iglesia. Cuando Jesús envía a los 12, la idea es que Jesús envía a sus apóstoles al pueblo judío, evidentemente, ¿no? Aunque luego también dirá al final que es a todas las naciones. Pero en el caso de los 70 o 72, es un número simbólico que para los rabinos y para los judíos de la época simbolizaba el conjunto de la humanidad. Porque, en fin, los rabinos decían, conforme a lo que ellos conocían de su mundo y de su época, que había en el mundo 70 pueblos diferentes, o 72 naciones computadas. El hecho de que Jesús enviara a este número concreto de discípulos era una gran enseñanza simbólica de decir, el mensaje del Evangelio, el mensaje de liberación del ser humano, no solamente está
pensado para los judíos o no solo tiene como finalidad la redención, la salvación de los judíos, sino que es un mensaje universal. Recordemos bien que habíamos dicho en el primero de los programas, si la memoria no nos engaña, que San Lucas es de todos los evangelistas el que presenta un horizonte mayor, un horizonte más amplio, más universal del Evangelio. Jesús es el Salvador del mundo, de la humanidad, no solamente el Salvador o el Mesías del pueblo judío. Así que efectivamente Jesús no solamente no contempla diferencias de clase, por supuesto que no, sino que Jesús tampoco contempla diferencias étnicas, no contempla diferencias culturales, no contempla diferencias políticas, no contempla fronteras humanas. Jesús ve la humanidad como un gran conjunto al que Él va a redimir porque Él es el Mesías judío para judíos y gentiles. Continuando con este hilo de las significados de muchos símbolos que nos presenta el Evangelio, casi lo has respondido, pero si podemos añadir algo o ratificar algo más. En la parábola de los 5.000, en la multiplicación de los panes y los peces, al final sobran 12 canastos. ¿Qué representación puede tener los 5 panes, los 2 peces o los 12 canastos sobrados? ¿Qué podríamos entender de ello? Bueno, ahí hay una representación sin duda muy importante y además, mira, haciendo alusión precisamente a lo que nos acababan de preguntar, y es que los panes y los peces eran la comida de la gente más sencilla, de la gente más humilde, de los pueblos galileos que vivían a la orilla del mar de Genesaret, del lago de Genesaret, y que vivían de la pesca, evidentemente. A ver, en aquella época no existían pues las exquisiteces y las delicadezas que tenemos hoy en día en relación con la comida. Hoy para nosotros, en cualquier latitud en la que nos encontremos, los pueblos de habla castellana, de habla española, tanto en Europa como en el continente americano, como en cualquier otro lugar del mundo donde se habla nuestro idioma, estamos acostumbrados a una enorme variedad, a una enorme variedad, no que todos los días podamos acceder a esa variedad, pero está ahí. Y no tiene nada de extraño hoy, por ejemplo, pues un día de la semana comer, yo qué sé, pues algo, lo que sea, un plato típico de un lugar concreto, pero al otro día comer pizza, que es un plato italiano, ¿no? Por ejemplo, o yo qué sé, o comer rollitos de primavera, que son chinos, ¿no? Bien, este tipo de variedad, que es propio de sociedades prósperas, como son, a pesar de todas las dificultades por las que podemos pasar, son nuestras sociedades occidentales, esto era impensable e imposible en una época como la época en que le tocó vivir a Jesús. A ver, no es porque sí que Jesús proveyó para aquellas personas que lo seguían una comida, pero formada precisamente de lo que era la comida habitual de la gente más pobre de la región Galilea, sobre todo de los que vivían, como decimos, a las orillas del lago de Genesaret. El hecho de que Jesús hiciera esto, es decir, que Jesús multiplicara esos panes y esos peces, significaba simplemente, bueno, simplemente es muchísimo, significaba que Jesús, Dios, en la persona de Jesús, estaba con los necesitados, estaba con los más sencillos, estaba con los que todo el mundo ignoraba, los que todo el mundo ignoraba. Entonces, como hoy, desgraciadamente la humanidad siempre es humanidad, pues los que están en unas posiciones de poder o incluso de situación económica que llaman o creen superior, habría que ver si realmente es tan superior como parece, pues siempre miran o tienden a mirar con cierto desdén o cierto desprecio incluso a las clases más populares, ¿verdad? Y a veces se olvidan de que las clases más populares son los que lo sostienen a ellos. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Jesús estuvo muy feliz, sin duda, de proveer para toda aquella muchedumbre algo tan sencillo, como era la comida de los pobres.
de los pescadores galileos. El pan, que todo el mundo tiene como, bueno, en nuestras culturas, todo el mundo tiene como base de la alimentación, y los peces, que era el alimento que completaba al pan en la dieta de toda aquella gente pobre. No tenían otra cosa. Y desde luego eran felicísimos cuando podían comer cada día pan y pescado. Y daban gracias a Dios por ello y bendecían los alimentos, dando gracias al Señor del universo porque les proveía de aquello. Jesús lo hizo así. Realmente el gran simbolismo que hay en esta escena de la multiplicación de los panes es que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Dios encarnado en la persona de Cristo, estaba con los sencillos, estaba con los humildes. Cuidado, no vamos tampoco a llevar las cosas al extremo, ¿verdad? Decir que Dios odiaba a los poderosos, Dios odiaba a los ricos. No, eso no lo encontramos en las Escrituras. Pero sí encontramos que Dios está básicamente con los necesitados. Porque los necesitados son, valga la redundancia, los que más lo necesitan a Él o los que más tienen una clara conciencia de necesidad, de dependencia de Dios. Los que viven en la opulencia, pues a veces, no siempre, pero a veces tienen tendencia a olvidarse de que tienen esa dependencia del Creador. Aquella gente sencilla, que además eran creyentes, eran israelitas, aunque no fueran escribas, ni fueran fariseos, ni saduceos, ni ninguna de estas cosas, eran creyentes sencillos, era de ahí, de donde procedía el propio Jesús. Ellos sabían que dependían de Dios para su sustento diario y Jesús se lo proveyó. El hecho de que sobraran, por supuesto, el hecho de que sobraran, y además que no sobró poco, sobró una gran cantidad, porque 12 cestos no son cestos pequeñitos de los que podemos utilizar hoy a diario, sino unas cestas enormes que no podía llevar una sola persona, que tenían que llevar probablemente entre dos o una persona en el hombro. El hecho de que sobrara esto tiene un simbolismo muy importante, y es que las bendiciones de Dios, lo que Dios provee, siempre sobreabunda. O sea, la bendición de Dios no es una bendición matemática y contada con cuentagotas, es decir, necesitas uno, pues tienes uno y cállate y quédate contento y encima da las gracias. No, las bendiciones de Dios es, ¿cuánto necesitáis? 10, pues ahí van 100. Ahí van 100 porque, fijémonos bien que también está claro en el texto de los Evangelios que Jesús ordena que se recoja lo que había sobrado. No dirá Jesús, ni dirán los evangelistas, qué se hizo con aquello que sobró, pero podemos imaginarlo clarísimamente. Aquello no se tiró, aquello no se desdeñó, aquello sirvió muy probablemente, para aliviar la necesidad de otras personas que a lo mejor no habían estado allí en aquel momento, pero que luego cuando estas personas regresaron a sus lugares, regresaron a sus aldeas, a sus hogares, si llevaban ese excedente de comida, evidentemente lo compartieron. La bendición de Dios siempre va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pensemos una cosa, nosotros somos, aunque seamos una humanidad pobre, no debiéramos serlo porque nuestro planeta tiene recursos para todos. Si somos pobres es porque está muy mal distribuido, pero no porque el Creador lo distribuya mal, sino porque nosotros lo repartimos mal. La humanidad pobre tiene que tener en cuenta que tenemos un padre muy rico, que es a la vez muy generoso, y que él no quiere escatimar sus dones, al contrario. Entonces hay un gran simbolismo, un doble simbolismo, que es siempre teniendo en cuenta a los más sencillos, a los menos favorecidos socialmente, a los más olvidados, a los más despreciados. Jesús está allí, Jesús está con ellos. Jesús no está en las solamente, Jesús también trató, por supuesto, con gente de clases sociales más altas, pero se encontraba muy cómodo con la gente sencilla del pueblo, y su bendición no es solo inmediata para los que están ahí con él, sino que también se reserva para quienes no han estado, para quienes no le han visto, no le han escuchado en aquella ocasión o lo que sea. Y eso para nosotros tiene sin duda una enseñanza capital, una enseñanza fundamental que no es que nos invite, es que nos empuja, así, nos empuja a romper con todo
con todo exclusivismo, vamos a decir más, con todo sectarismo, porque siempre hay una tentación sectaria en los seres humanos, nos impulsa a romper con todo eso y decir, lo que Dios te ha dado, o lo que Dios nos ha dado, no es solo para que nos lo guardemos nosotros. También es para compartirlos con aquellos que a lo mejor no han escuchado, o que a lo mejor no han sabido nada, o que a lo mejor, o incluso que no han querido saber nada. Ellos sabrán por qué no quieren, pero Dios también tiene bendición para ellos. Y también la Iglesia, que somos tú y yo, también la Iglesia estamos ahí para impartir bendición a los que no están dentro. Más aún, a los que no quieren estar dentro. Que si no quieren estar, no podemos juzgarlo. A lo mejor tienen muy buenas razones para no querer estar. Lo que hayan vivido en su vida, la experiencia que hayan tenido con la Iglesia o con las iglesias puede ser horrible y puede ser realmente destructora para la persona. A nosotros no nos compete juzgar eso. A nosotros lo que nos compete es el mandato del Señor. Que no sobre nada o que no se tire nada. Todo recogerlo y todo distribuirlo. Compartimos un bonito mensaje que nos hace llegar un radio escucha y nos dice que le hace sonreír el pensar en comer en el campo, con familia, amigos, con los apóstoles y con nuestro Señor Jesús, un trozo de pan con pescado. Dice que le ha hecho mucha ilusión y le ha hecho hasta sonreír, elevar su mente hasta este nivel. Así que gracias a nuestro hermano por compartirnos también este bonito mensaje. Sin duda, muchísimas gracias. Tenemos aquí también otra inquietud que nos plantean y vamos a reformularla un poco para matar varios pájaros de un tiro, como decía uno por ahí. En el capítulo 10, versículo 16, dice nuestro Señor, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y rechaza también a aquel que me ha enviado. Para varias denominaciones, no tanto de denominaciones, sino para muchas personas de distintas denominaciones, este texto viene a convertirse no en una piedra, pero sí en algo bastante que les puede frenar en según qué situaciones, debido a que, por ejemplo, claramente aparece que Jesús, parece que Jesús toma una posición tanto para el que predica como para que el que recibe la predicación. Entonces yo me he encontrado con personas que me han dicho pues que les han visitado cada personaje que anda de casa en casa. No vamos a decir nombres de denominaciones por respeto y por cariño fraterno a ellos, y que ellos expresan que en virtud de este pasaje bíblico les han escuchado herejías de que Jesús no es Dios, que la Trinidad no existe, que existe otro profeta, que existe otro libro sagrado. Bueno, ahí lo he soltado más o menos para que se hagan alguna idea. Y a estas personas les frena este versículo, este pasaje bíblico. ¿Cómo podríamos nosotros entender este pasaje y cómo podríamos identificar cuando alguien viene en nombre de Cristo o cuando alguien viene pues a perturbar o a transmitirnos o a intentar engañarnos, como dice Gálatas en el capítulo 1, versículos del 6 al 8, trayéndonos otro evangelio? Sí, evidentemente, y la pregunta es importante, y más tal como está el panorama religioso de hoy, ¿verdad? Que parece un mercado muy abundante y muy bien surtido, pero como pasa en todos los mercados, siempre hay bueno y malo. Eso está claro. Bueno, la realidad es que, el Evangelio, el mensaje del Evangelio es muy profundo al mismo tiempo que muy sencillo. Muy sencillo. Desde los tiempos apostólicos, desde que se escribe el Nuevo Testamento hasta el día de hoy, la Iglesia universal, con todos sus gravísimos errores de bulto, de menos bulto, más visibles, menos visibles, más dañinos, menos dañinos, pero dañinos siempre, la Iglesia
ha proclamado y ha predicado a Cristo. Y el mensaje central de la Iglesia y los credos de la Iglesia, no tenemos más que leerlos porque están ahí desde la antigüedad, no se han tocado. Se redactaron entonces y no se han vuelto a tocar. Y no se pueden tocar. Se los puede adaptar más o menos a un lenguaje pues, que sea pues, más fluido en nuestro momento actual, con expresiones que a lo mejor ya no se entienden porque son antiguas, pero la idea siempre es la misma, ¿no? Y el mensaje de la Iglesia siempre es el mensaje del Dios uno y trino, que no entendemos bien, pero que está así en el Nuevo Testamento ya, y que de ese Dios uno y trino, el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, es quien se hace un ser humano con nosotros, por nosotros y en nosotros, quien viene a este mundo naciendo como un ser humano, de la Virgen María en este caso, y quien da su vida por nosotros, en una pasión horrible, en una muerte completamente ignominiosa, para luego vencer a la muerte en la resurrección, para ascender y para dejar clara la promesa de su venida al final de los tiempos, de la parusía. Ese es el mensaje de la Iglesia Universal. Y ese mensaje lo encontramos en los credos. Ese mensaje lo encontramos en los grandes catecismos. Ese mensaje lo encontramos en las liturgias de la Iglesia. Todas las misas que se celebran en este mundo, ya sean misas romanas, misas anglicanas, misas ortodoxas o de cualquier otra denominación que las haga, como por ejemplo nuestros hermanos luteranos, una iglesia de la Reforma, una iglesia bien cimentada también en la tradición católica, tradición universal de la Iglesia, siempre van a proclamar esto. Y este será su mensaje. El problema es cuando de vez en cuando aparecen personas o aparecen denominaciones que te llaman a la puerta, te los encuentras por la calle, te llaman a veces por teléfono, yo por experiencia, y empiezan a predicarte algo que no tiene nada que ver con este mensaje de la Iglesia. Cosas que pueden estar a lo mejor en las Sagradas Escrituras o se pueden extraer de ellas, pero que no es lo fundamental. Las Sagradas Escrituras, como en todo, hay una parte básica, una parte fundamental y otras que no lo son. Otras que son partes testimoniales de cómo era la fe, por ejemplo, la fe del antiguo Israel. Bien, lo que acabamos de ver, no, sin ir más lejos, en esto de las curaciones de Jesús en sábado. Lo hemos dicho, el sábado era un mandamiento que Israel recibe porque lo necesita en su momento. Pero el sábado no era lo fundamental de la fe de Israel. Lo fundamental de la fe de Israel era la creencia en un Dios único y verdadero, y en un Dios único y verdadero que se iba revelando cada vez más hasta llegar incluso a anticipar que iba a venir a esta tierra, que iba a enviar a alguien en su lugar, que sería el Mesías, ¿no? Bien, no era el sábado lo fundamental, o no eran este tipo de leyes sacrificiales, no era lo fundamental. Podía tener su importancia en Israel, pero no era lo fundamental. Cuando alguien viene, se nos acerca, y vamos a decirlo así, con buena fe, con buena fe. No podemos pensar que las personas que se acercan con estas doctrinas distintas lo hagan por pura maldad, de decir, bueno, ahí me encuentro a esta persona, voy a ver si la arrastro conmigo a la condenación eterna. Eso no lo piensa nadie, al contrario. Lo que estas personas piensan es que te van a ayudar, y te van a ayudar transmitiéndote lo que ellos creen que es un mensaje sagrado, ¿no? Bien, no es necesario, evidentemente, ni actuar como inquisidores, ni lanzar anatemas, ni maldiciones, ni... No tendría sentido, porque esas personas no van con mala intención. Pero sí el creyente debe tener muy claro qué es lo fundamental del mensaje cristiano y automáticamente detectar esto no es realmente. Porque, a ver, si una persona viene, mira, es que quiero que conozcas a Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha dado
su vida por todos nosotros, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación, podemos decir, sí, pues tienes razón, yo también lo creo, yo también soy creyente. Muy bien. Ahora, si alguien te viene, no, mira, es que no sé qué, en tal año va a pasar esto, lo otro, que normalmente nunca pasa porque es mentira. O si vienen por ahí con historias raras de, es que Dios tiene un pueblo por ahí medio escondido que nadie conoce menos nosotros. Así que si tú quieres salvarte, tienes que unirte a Él. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque el pueblo de Dios es la Iglesia universal, la Iglesia fundada sobre la única roca que es Cristo, la Iglesia edificada sobre esa roca y sobre los fundamentos que se fueron colocando sobre esa única roca, que son los apóstoles, y los apóstoles no conocían ni jamás hubieran aceptado otro cimiento que el propio Cristo. Y de hecho el Nuevo Testamento da todo el testimonio de Cristo, toda la tradición apostólica da testimonio de Cristo. Es necesario realmente que los creyentes cristianos estemos muy bien cimentados en la doctrina cristiana. Para eso no es necesario estudiar un doctorado en teología ni cosas por el estilo. Simplemente basta con conocer las verdades esenciales que la Iglesia enseña, que están ahí en el Nuevo Testamento y que se han recopilado en los credos y que son las que profesamos todos los creyentes, ¿no? Y siempre, si nos damos cuenta, todo está centrado en Cristo. En Cristo, en su vida, sobre todo en su muerte y en su resurrección y en la esperanza que la Iglesia transmite sobre Cristo. A ver, que la Iglesia en ocasiones se haya equivocado y la Iglesia no haya sabido hacerlo bien o se haya desviado por caminos que no le correspondían y lo ha pagado bien y lo está pagando bien, eso no quiere decir que la fe de la Iglesia sea falsa o que haya que sustituirla por otra. La Iglesia, como entidad humana que es, se equivoca. Y no es que se equivocara en el siglo XV o en el XIV o en el X, no, se equivoca siempre. Hoy mismo la Iglesia puede cometer graves errores de enfoque en muchas cosas, pero hay algo en lo que no se equivocará nunca. En la proclamación de Cristo y en la proclamación de la esperanza que solamente Cristo nos da. Como dice San Pablo muy bien, y además lo ha mencionado el reverendo Noel en la epístola a los Gálatas, si alguno de vosotros, incluso hasta si un ángel del cielo, viniera con un evangelio distinto a este, dice la versión Reina Valera, anatema, es decir, maldición. O sea, no es el evangelio de Cristo. Es un evangelio falso, un evangelio engañoso. El evangelio verdadero, que es el que predicaba San Pablo apóstol, es el evangelio de Cristo. No hay más que leer sus epístolas. Cristo, su salvación, esa salvación que es segura, esa salvación que es firme, esa esperanza que es segura, esa esperanza que es firme, esas realidades que nos acompañan ya en esta vida y que nos esperan en la vida futura. Lo que no proclame realmente a Cristo y no coloque a Cristo en su lugar, pues evidentemente eso no procede de Dios, aunque las personas que lo indiquen o que lo enseñen no sean conscientes de ello. Eso no quiere decir que sean, como si dijéramos, instrumentos de perdición. A ninguna de estas personas, como decíamos antes, se acerca con la intención de engañar ni con la intención de arrastrar a nadie a la perdición. Ellos creen que hacen lo correcto. Pero bueno, es de humanos equivocarse, ¿no? Lógicamente, se equivocan ellos y nos equivocamos los demás en muchísimas cosas, pero hay algo en lo que no nos podemos equivocar y es en centrarlo todo en la persona y la obra de Cristo. Ahí está, la fe y la fuerza de la Iglesia. Vamos a ir un poquito más rápido, Tellería, que ya vamos contra el tiempo. Vamos contra el tiempo. Para Lucas, ¿qué sentido tienen las parábolas? ¿Igual que Mateo e igual que los otros evangelistas o hay algo diferente en Lucas? Hay una cosa diferente. Si nos damos cuenta, las parábolas, tal como las narra sobre todo el evangelista San Mateo, además hay un capítulo específico de San Mateo que es las parábolas del reino, ¿verdad? El capítulo 13. Pero eso él lo toma de Marcos, ¿no? Del Evangelio de San Marcos, que es el más antiguo. En Mateo y en Marcos, las parábolas que narra Jesús tienen como intención ilustrar el reino de Dios. Como, todo su mensaje se resume más o menos así: el reino de Dios está en la tierra, el reino de Dios avanza aunque no sepamos cómo, el reino de Dios tiene que hacer frente a una gran hostilidad, poderes hostiles
que aparentemente lo debilitan o aparentemente lo anulan incluso, pero al final vence. Es decir, el reino de Dios al final será quien dominará y llenará toda la tierra. Ese es el mensaje de las parábolas del reino que encontramos en San Mateo y San Marcos. Las parábolas que encontramos en San Lucas son de otro calibre, por una razón. A ver, no quiere decir que a San Lucas no le interesara el reino de Dios, por supuesto que le interesaba. ¿Cómo no le iba a interesar? Si además, como decíamos, es el evangelista que tiene más clara la noción de historia de la salvación. Lo que ocurre es que San Lucas ha recogido específicamente las parábolas en las que Jesús no habla del reino, sino que habla de, sin mencionar el reino, por supuesto, pero habla de ese rasgo tan importante del reino de Dios, que es la compasión de Dios para con los seres humanos. Fijémonos, por ejemplo, en un detalle. En San Lucas está, solamente en este evangelio, la parábola clásica tan conocida de que llamamos el hijo pródigo. Está mal puesto el título porque casi parece ser que sea el protagonista el hijo y no lo es. En realidad ya hay exegetas que dicen que se debiera llamar la parábola del Padre Misericordioso, porque es el Padre el verdadero protagonista, no el hijo. Ni el hijo este ni el otro, ninguno de los dos, porque los dos son, pues cada uno, pues buenos pájaros de cuenta, uno por un lado y el otro por el otro, ¿no? Es el Padre Misericordioso. Y en esa parábola, que es emblemática del Evangelio de Lucas, en esa parábola lo que vemos es que Dios, representado por la figura del Padre, Dios está esperando realmente que esos hijos que son desobedientes, esos hijos que son ingratos, esos hijos que realmente pues aparecen casi como personas odiosas por su temperamento, espera que regresen. No les va a cerrar la puerta. En el caso de esta parábola, recibe con los brazos abiertos al hijo que se había ido y al hijo que ni siquiera quiere entrar en la casa por el ataque de ira que le da de ver que su hermano está allí. Es curioso que el padre sale de la casa y va a ver al hijo. Hay una escena muy bonita en el libro del Génesis, capítulo 3, cuando Adán y Eva, recién caídos, por decir así, se esconden, dice, detrás de los árboles del huerto, pero Dios se acerca a ellos y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Dios se acerca al hombre. En la parábola del hijo pródigo, que es, como decimos, la parábola emblemática, el padre está esperando y al hijo que se cree mejor que el otro y por lo tanto no quiere ni siquiera participar en su fiesta, sale a buscarlo. Ese es el gran mensaje de las parábolas de Jesús y podríamos pensar en cualquier otra de las que narra el evangelista San Lucas y veríamos la misma tónica. Una que se me ocurre en el momento, el fariseo y el publicano, solamente la narra San Lucas. Todos lo recordamos, dos están orando en el templo y uno así, pues me imagino con los brazos en alto como hacían los judíos en aquella época, además a gran voz para que se enterase todo el mundo, como si Dios fuera sordo, ¿verdad? Pues gritando, Señor, te doy gracias por lo bueno que soy. O sea, ¿te doy yo gracias por lo bueno que soy? O en realidad dame gracias a mí tú por lo bueno que yo soy. Parece que sea una cosa así, ¿no? Dice, porque yo soy esto, lo otro, yo hago esto, lo otro, pero no como ese que está ahí detrás. La reacción de Jesús es muy, muy simple. Os digo que descendió a su casa justificado el otro antes que este fariseo. Por una sencilla razón. Ese orgullo y esa falsa soberbia espiritual es una cosa repugnante ante Dios. Es repugnante. Que el publicano fuera un pecador, bueno, Dios ya lo sabía perfectamente bien. Los publicanos eran gente de mucho cuidado en aquella época. No ya por el hecho de que fueran unos traidores a su pueblo y cobraran impuestos para los tiranos de Roma, que eso ya era una cosa grave, sino porque además parece ser que la vida que llevaban pues era una vida muy disipada. Claro, mucho dinero fácil, pues la tentación es a ver cómo me lo gasto, ¿no? Bien, pero ese hombre, ese publicano, decía, Dios se propicia a mí pecador. No iba con ínfulas diciendo, mira Señor, aquí yo soy un dechado de virtudes. Él ya sabía que no lo era y no iba a engañar a Dios. Dios está siempre presto a escuchar a aquellos a quienes todo el mundo desprecia.
¿eh? Otra parábola, ya no vamos a decir más, porque si no se nos iría todo el tiempo y el reverendo Noel tiene una paciencia de benedictino, ¿verdad? A ver, es por ejemplo la parábola del buen samaritano, que solamente la narra también San Lucas Evangelista. Los samaritanos era gente a la que todo el mundo odiaba entre los judíos. O sea, sentían un verdadero asco ante ellos. Eran gente a la que no podían ni ver. Los consideraban inferiores, los consideraban bastardos, les llamaban así, bastardos, porque eran judíos mezclados con otros pueblos, en fin, como si ellos fueran todos puros, ¿no? Parecían, o sea, lo que luego se ha acusado a los nazis, a veces lo han tenido ellos, pero muy bien inculcado también, ¿no? Bueno, pues en esa parábola es precisamente un samaritano el que recoge a un hombre caído que sin duda era judío. Es el samaritano el que ayuda al judío, pero sin embargo, un sacerdote que pasa por allí y un levita, cuidado, nosotros no nos podemos manchar las manos, porque vamos a oficiar, y mancharse las manos con sangre es ser impuro. Luego ya no podríamos oficiar en el templo. No. Lo sentimos mucho. Si te han asaltado, te han azotado, pues chico, es tu problema, ¿no? Como decía que mira, es la voluntad de Dios, pues aguántate, ¿no? El samaritano no actuó así. Y es más, Jesús lo pregunta bien claro. ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pues, claro, los que estaban allí con Jesús no dijeron ni la palabra porque no se atrevían. Pues el que le ayudó, el que tuvo misericordia, en vez de decir el samaritano, no, el que le ayudó, bueno, pues vale, pues tú haz lo mismo y ya está. Es decir, las parábolas que recoge el evangelista San Lucas son parábolas que Jesús enseña en su momento, que no se centran en el misterio del reino, sino que se centran en la realidad de la vida práctica del creyente judío de aquel momento y cristiano de hoy, y judío también de hoy, evidentemente, en la realidad del creyente, que tiene que depender estrechamente de Dios y que tiene que aprender a ser como Dios, es decir, a ser compasivo, a no mirar a la gente que es de clases más bajas o que es de una etnia no bien aceptada o cosas por el estilo. Y por supuesto, nada de orgullo espiritual. Ante Dios no hay nadie bueno ni perfecto, todos estamos cortados por el mismo patrón, que no es precisamente muy bueno. Bueno, Tellería, esta vez sí, 2 minutos, no más. Así ya estamos reponiendo los 5 minutos tarde que hemos iniciado. Nos has comentado, sobre el ministerio mesiánico, el ministerio liberador de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora pues finalizamos con broche de oro. ¿Qué podemos o qué entendemos por el ministerio compasivo de Jesús? Hemos mencionado, por ejemplo, ahora rápidamente la parábola del buen samaritano. Fijémonos bien, Jesús tenía, según da a entender el Evangelio, no solo San Lucas, Jesús tenía una, no vamos a decir sensibilidad, Jesús tenía una verdadera hipersensibilidad, vamos a llamarlo así, por la gente débil, por la gente doliente, por la gente despreciada, por la gente socialmente mal vista, por la gente rechazada, por los que nadie quería. Jesús se compadecía del sufrimiento humano y Jesús actuaba pues sin esperar nada a cambio. Cuidado, muy importante, Jesús ni siquiera esperaba, y esto lo evidencia muy bien el evangelista San Lucas y algún otro más, Jesús ni siquiera esperaba una confesión de fe en él, un reconocimiento de su condición mesiánica o de su divinidad, ni mucho menos. 3 ejemplos típicos y concluimos. Jesús cura al siervo famoso de aquel centurión de Capernaum sin ni siquiera verlo. Lo cura a la distancia. Lo cura a la distancia. Y que sepamos, aquel siervo ni dice yo creo en ti, Señor, ni te reconozco como Mesías, ni nada. Es una persona que está sufriendo. Es cierto que interceden por él, incluso hasta judíos, pero no por el siervo, sino por el centurión que hacía la petición. Jesús cura a aquel hombre. Otro caso, el hijo de la viuda de Naín, que resucita, una viuda desgraciada, una viuda pobre, probablemente completamente desamparada al haber perdido aquel hijo. Esa mujer no le pide a Jesús, Señor, tú eres el Mesías, yo creo en ti, resucita a mi hijo. No lo hace. Pero dice bien claro el evangelista San Lucas que al verla se movió a compasión.
Jesús vio el cuadro de aquella mujer, no simplemente por la pérdida de su hijo, que ya era bastante trágico, sino también por el hecho de que en aquellos momentos donde no existía ninguna seguridad social, no existían pensiones de viudedad, no existía ningún tipo de ayuda para las mujeres desamparadas, ¿qué iba a hacer esa pobre mujer? ¿Morirse de hambre? Aquel hijo probablemente era el único sustento que le quedaba. Jesús tuvo compasión de ella y no se preocupó por nada más, ni luego le dijo, ¿crees en mí? Nada de esto. Simplemente le ayudó porque estaba necesitada. El último caso, la curación de los 10 leprosos. 10 leprosos, conocemos muy bien el pasaje. Sí que es verdad que le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dice, mostraos a los sacerdotes. Y mientras van por el camino se curan. Eran judíos, sin duda. Pero había uno que no, casualidad, samaritano, de esos que nadie quería. El samaritano es el único que se da la vuelta y en vez de ir a presentarse al sacerdote, regresa donde está Jesús y alaba al Señor. Este sí que lo reconoció como Señor, como maestro y como algo más. Y Jesús mismo se queda sorprendido y dice, bueno, ¿y los otros dónde están? ¿No eran 10? ¿Solamente este extranjero da gloria a Dios? Jesús era, como decíamos, hipersensible a las necesidades humanas. Y Jesús, cuando hacía el bien, no esperaba nada a cambio. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos y amigos oyentes, porque muchas veces, demasiadas, perdona Noel por un minuto más, muchas veces, y como decimos demasiadas, a veces hay una tendencia en el mundo cristiano a circunscribir toda la ayuda a los necesitados a la dependencia que esas personas necesitadas puedan tener en algún momento de la Iglesia, o a esperar que, porque se hace tal cosa, luego vendrá un beneficio, que puede ser que haya personas que engrosen en la membresía de la Iglesia. Cuidado. Jesús no espera nada a cambio del bien que él hacía. Y nosotros, como discípulos suyos, estamos llamados a, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, contribuir a ayudar a los demás en lo que podamos y sepamos, naturalmente. No todos podemos, no todos tenemos todas las destrezas, pero sin esperar nada a cambio. Nosotros cumplimos como creyentes con una misión. Y esa misión ya es en sí misma una bendición y una recompensa. No tenemos por qué esperar nada más. Todo lo que Dios nos dé, bienvenido será. Pero nosotros no podemos hacer las cosas como un toma y daca. Yo hago esto para que me den lo otro. Eso no tiene sentido a los ojos de Dios. Lámpara es tu palabra. Queridos hermanos, nos hemos pasado 5 minutos. Ha sido todo por hoy. La verdad que ha sido un gustazo poder compartir con vosotros, también recibir todos sus aportes, sus inquietudes que también enriquecen este programa. También muchísimas gracias a nuestro hermano el reverendo Tellería por este tiempo que nos comparte, estas explicaciones sencillas pero profundas a la vez también que nos comparte ante las inquietudes del pueblo de Dios. Muchísimas gracias, reverendo. A todos vosotros de corazón y a nuestros amigos radioyentes. Les recordamos que dentro de aproximadamente media hora estará disponible en el canal de YouTube esta emisión de este espacio. También les animamos y les invitamos para dentro de 8 días continuar con estas reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas. Muchísimas gracias a nuestros oyentes en las apps, en la web, aquellos también que nos han reportado sintonía de distintas partes del mundo, que han hecho también sus aportes, sus comentarios, aquellos también que nos han compartido sus mensajes de agradecimiento, de felicitación al reverendo Tellería. Muchísimas gracias a todos y les animamos dentro de 8 días a esta misma hora, si Dios así lo permite, en una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Alabado sea Jesucristo. Amén. Tu palabra es la luz. Está delante, pues desde la fe. Usted está
en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.